No respondía con maldición cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, dice su palabra. Porque nosotros éramos como ovejas descarriadas, pero ahora habemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Él es nuestro Padre y Él es nuestro pastor, y en Él podemos confiar, aún en medio de toda esta adversidad. Él es el único Dios, no hay otro, no hay ningún otro. Aunque sean levantados hombres y digan que son dioses, ningún otro es como nuestro Dios. Sin esperanza me encontraba yo, muerto y perdido en mi transgresión, hijo de ira, enemigo de Dios. Mi corazón su gloria rechazó, endurecido por mi rebelión, esclavo del pecado era mi condición. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. Su sangre limpió mi maldad. Mas Dios muestra su amor para mí, el que envió a su Hijo a morir en la cruz. La ira de Dios propició, tomando mi lugar, tomando mi lugar. En las tinieblas ciegan tu bello, en la oscuridad va la destrucción. Lejos de Cristo, separado de Dios. Mas Dios muestra su amor para mí, el que envió a su Hijo a morir en la cruz. Su sangre limpió mi maldad. Mas Dios muestra su amor para mí, el que envió a su Hijo a morir en la cruz. La ira de
Señor, gracias, Rey, porque tú tomaste nuestro lugar. Escucha esto: gracia y paz. ¿Cómo puede ser que el perfecto Rey con su sangre pagó? ¿Qué expiación tan grandiosa tú das, que al más vil pecador tú puedes limpiar y librar? Gracias, Rey.
Bendito Dios, cuánto nos amaste, Señor. Cuánto amor tuviste por cada uno de nosotros. Pues tu palabra dice que tú amaste al mundo y por eso es que vino Jesús a morir en una cruz. Y Dios, nosotros hemos creído en ti. Hemos creído en que tú eres el Salvador del mundo. Hemos creído que tú eres nuestro Padre, que tú eres nuestro Salvador, que tú eres nuestro Dios y que solamente en ti podemos encontrar esa salvación, porque Padre, perdidos estábamos en nuestros delitos y pecados, Señor. Así vivimos durante mucho tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, metidos en medio de nuestro pecado. Pero tú tuviste misericordia de nosotros. Tú un día miraste nuestra condición tal y como estábamos ahí, perdidos, sin esperanza, afligidos, convertidos, Señor, en unos pecadores. Y tú tuviste misericordia de nosotros. Tú viniste a nuestra vida. Y por gracia es que hoy tenemos vida. Es tu gracia la que ha obrado en nosotros para que tengamos vida el día de hoy. Es gracias a ti. Es gracias al sacrificio de la cruz del Calvario, pero también gracias a que un día miraste nuestra condición y tuviste misericordia de nosotros y resplandeció el Evangelio a nuestras vidas. Y hoy lo has traído a nosotros. Queremos decirte, Señor, gracias. Hoy estamos aquí como pueblo, como iglesia, como hermanos, para darte las gracias, para honrarte, para glorificarte, para decirte qué bello eres, Señor, y para darte las gracias por todo ese sacrificio en esa cruz. Estamos tan agradecidos contigo, Señor. Gracias por ese sacrificio. Gracias porque tú eres nuestro Dios el día de hoy y porque hoy podemos entrar hasta el trono de la gracia para el oportuno socorro. Si estamos pasando en medio de aflicción, Señor, tú eres nuestro auxilio, tú eres nuestro socorro. A ti clamamos y tú nos escuchas, y tú nos salvas, y tú nos fortaleces, y tú nos guardas, y tú nos bendices, y tú nos das dirección para seguir caminando en este mundo. Y estamos agradecidos por eso, Señor. Pero como hermanos también agradecemos, Dios, por nuestros hermanos, por cada persona que viene el día de hoy, por cada hombre, por cada mujer, por cada niño, por cada matrimonio en esta iglesia. Dios, obra en sus corazones. Si alguien viene afligido, Señor, bendice su vida. Si alguien viene afligido y angustiado, Dios, que seas tú su socorro, que seas tú su fortaleza, que seas tú su refugio, Señor. Que él pueda venir a ti en medio de donde esté, Señor, y clamar a ti, pues tú le escucharás. Tú le escucharás y él será saciado. Sáciale, Señor. Sáciale de bien y obra en su vida. Bendícelo, Señor, en este tiempo. Que tu palabra sea un consuelo para ella, Señor. Que tu palabra le llegue a su corazón, Señor, y sea un consuelo para su vida. Que él pueda descansar en ti, o que esta persona pueda descansar en ti. Bendice a tu iglesia de la mejor manera, Señor. Y que seas tú obrando en cada corazón. Que seas tú bendiciendo en cada corazón sus necesidades. Suple las necesidades de cada persona, Señor. Si alguien no tiene trabajo, Señor, dale un trabajo. Si alguien está pasando por situaciones familiares, Señor, por aflicciones, suple su necesidad, Señor. Guárdale, Señor. Bendice también,
Dios, a las demás iglesias de Gracia Soberana, guárdales, obra en sus vidas, llénales de tu gracia, Señor, y que donde quiera que se encuentren, tú bendigas a sus líderes, bendigas a sus pastores, que tú les des gracia, les des entendimiento para que puedan, Señor, ellos edificar a tu pueblo, Señor, y que pueda tu pueblo. Bendícele, Señor, y gracias por este tiempo. Te honramos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias a Dios que Dios nos permite y nos da la oportunidad de podernos reunir. Es una bendición de parte de nuestro Padre en medio de esta situación que estamos viviendo. Es una bendición que nos podamos reunir, que podamos estar juntos. Hay otros lugares en los cuales las iglesias no se pueden reunir porque el semáforo está en rojo, pero pues es una bendición que Dios nos permita que nos podamos reunir como iglesia. Y cada vez lo vamos a estar valorando más porque pues hay momentos difíciles en los cuales no nos podemos reunir, pero pues gracias a Dios por este tiempo, ¿verdad? Pues sean todos bienvenidos, y quiero dar la bienvenida también a aquellas personas que nos visiten por primera vez. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Si tú nos visitas por primera vez, siéntete a gusto, te damos la bienvenida y que Dios te hable el día de hoy. Dios tiene una palabra para el día de hoy, para tu vida. Dios te bendiga. Y bueno, vamos a pasar a los anuncios, algunos anuncios que tenemos para esta semana. Y bueno, queremos recordarles que ahí en la parte de atrás tenemos las urnas para los diezmos y las ofrendas. Si tú quieres diezmar, si tú gustas diezmar, lo puedes hacer en el momento que tú lo prefieras, ya sea al inicio, ya sea al final, ya sea en el momento que tú lo decidas. Ahí lo puedes poner. Y para las personas que están siguiendo la transmisión y no vienen y quieren hacerlo a través de depósito, lo pueden hacer pidiendo información al teléfono que les aparece ahí en pantalla. Y también queremos darles las gracias a las personas que ya se han acercado para dar despensa y para dar ofrenda para estas despensas. Es una bendición de parte de Dios que personas ya se hayan acercado, que el Señor les siga bendiciendo. Muchas gracias por sus aportaciones. Es de grande ayuda para las personas que están pasando necesidad, pero queremos también recordarles que seguimos necesitando de su apoyo. Acérquense a dar. Si tú quieres aportar, puedes ir los días martes de 6 de la tarde a 8 de la tarde a las instalaciones de la iglesia en Obregón 77, o puedes ir también los jueves de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Son los días que se estarán recibiendo para pues despensa, ¿no? Como ven, ya poco a poco el equipo de enlonado también ya se está acomodando más y ya lo están haciendo pues mejor, ¿no? Y es una bendición por este equipo de enlonado. Gracias a Dios por la vida de ustedes, son una bendición, pero también queremos seguir pidiendo apoyo. No se anotaron muchos, entonces queremos pedirles si tú estás dispuesto a servir al Señor a través de este ministerio. Al final te puedes acercar conmigo para anotarte y que puedas servir al Señor en este ministerio. Es de grande bendición servir a nuestro Padre. Entonces al final te puedes acercar conmigo. También tenemos ofrenda misionera para el próximo domingo. Si tú estás en la disposición de ofrendar para este ministerio de las misiones, el próximo domingo es día de ofrendar para para la extensión del reino de Dios. Es una bendición que podamos participar de esta manera y servir de esta manera al evangelismo para aquellos hermanos que están
en alguna parte del mundo predicando la palabra del Señor. Ellos necesitan ser de alguna manera les necesitamos de ayudar y les necesitamos de bendecir con este apoyo, porque ellos necesitan de nuestras aportaciones para que ellos se puedan mover en las diferentes partes donde ellos se encuentran. Así es que te animamos a que te unas a este ministerio de bendecir a otros hermanos. En los últimos días o en los últimos meses que hemos estado recolectando pues para las misiones, hemos visto que ha menguado las donaciones para las ofrendas misioneras. Entonces te queremos animar a que te animes, a que aportes para las ofrendas misioneras. Y bueno, también tenemos la Cena del Señor para la próxima semana. Te animamos a que te prepares el corazón, a que estés orando durante la semana, estés leyendo tu palabra y preparándote para este evento. Es una bendición ser parte de este evento y participar de la Cena del Señor. Dios nos bendice a través de la Cena del Señor, porque es un momento en el cual convive la iglesia, convivimos como hermanos y estamos unidos aquí celebrando la Cena del Señor. Así es que prepara tu corazón para el próximo domingo. Y bueno, sin más, nomás nos resta decirle a los niños que pueden pasar a su clase. Ya están allá, ¿verdad? Qué bendición, gracias a Dios. Bueno, vamos a preparar nuestro corazón para recibir la palabra a través del pastor Manuel Quintal. Buenos días. Qué bendición una vez más reunirnos. Por gracia de Dios todavía podemos hacerlo. El semáforo estatal por la contingencia sigue en naranja, pero ya dijeron el viernes que es naranja con alerta, o sea es naranja, pero lo que nos quieren decir es, si no se alivianan, nos vamos a ir a rojos, es lo que están diciendo. Entonces, lo que nos indica que el próximo domingo vamos a poder reunirnos una vez más, porque ese semáforo naranja está vigente semana con semana, y entonces el domingo todavía lo incluye. Entonces ya anunciaron que para esta semana que empieza mañana vamos a estar en naranja. Entonces, Dios mediante, nos veremos una vez más el próximo domingo aquí. Aprovecha que nos podemos reunir. La verdad es que ya son cada vez más estados que pasan a rojo, y ya pasando a rojo no vamos a poder reunirnos. Tendríamos que seguir las reuniones nada más por transmisión en internet. Sería imposible ya reunirnos, no sería adecuado, no sería prudente, también por el tamaño de iglesia que somos. Entonces, aprovecha. Entonces me da gusto ver que estás aprovechando hoy aquí, estás aquí. Gracias a Dios por ello. Nosotros pudiéramos estarnos reuniendo en nuestro local, ahí en Obregón 77, desde hace ya, esta es la reunión número 16, desde hace 4 meses, pero decidimos hacerlo aquí por seguridad, porque es un lugar abierto, es al aire libre, y siendo un lugar al aire libre, pues disminuye mucho el riesgo de contagio. Por eso estamos aquí. Sin embargo, eso elevó los costos significativamente, porque podemos decir que estamos pagando 2 rentas, y aparte no solo se paga la renta, se conlleva muchos gastos, y lo estamos haciendo por eso. Pero entonces estamos como que semana a semana, por fe, pidiendo: Señor, manda tu provisión, y el Señor semana a semana manda la provisión a través de la iglesia, que somos todos nosotros. Entonces, Joel ya dijo gracias por su generosidad. Yo quiero reiterar gracias a Dios por sus vidas y su generosidad. Y a los que todavía no han podido aportar por alguna razón, ora a Dios y no teman ser generosos. Es para el Señor, ¿ok? Entonces, gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios también por todos los que están sirviendo
en los diferentes áreas de ministerio. Esto no podría ser posible sin el servicio de tantos voluntarios que diligentemente están sirviendo cada domingo y durante la semana. Vamos a abrir la Biblia en 1 de Pedro capítulo 5, versículos 6 al 14. El día de hoy vamos a terminar nuestra serie de 1 de Pedro. Nos llevó 15 mensajes, este es el número 15, estudiar esta carta que en lo personal a mí me ha bendecido muchísimo. Estudiar esta carta así como lo hemos estado haciendo, profundizando un poco más en ella, ha sido una gran bendición. Y vamos a terminar la carta el día de hoy. La semana pasada veíamos los primeros 5 versículos del capítulo 5. Veíamos al apóstol Pedro hablándole a los líderes de la iglesia, a los pastores. Y veíamos la importancia de que el liderazgo se mantenga fiel a Dios, mostrando un carácter íntegro, un carácter cristiano. En el pasaje que vamos a ver hoy, que es el último, Pedro retoma y se dirige a la iglesia en general, a todos. Y en este pasaje vamos a ver cómo Pedro cierra su carta llamando a la iglesia a que en medio del sufrimiento, porque acuérdate que la audiencia original, o sea, los primeros que recibieron esta carta, esos cristianos que estaban dispersos en 5 provincias de Asia, estaban atravesando persecución, y de alguna manera Pedro los está preparando para una persecución mucho mayor que vendría un poco de tiempo después que recibieron la carta. Entonces Pedro les está exhortando y animando a estos hermanos a que como iglesia en el sufrimiento se mantengan firmes en la gracia de Dios. Mira el versículo 12, dice allí: por conducto de Silvano, Silvano es Silas, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, les he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estén firmes en ella. O sea, Pedro aquí dice por qué escribió la carta: para que permanezcan firmes en la gracia de Dios. ¿Ok? Entonces, el título de nuestro mensaje es Firmes en la gracia de Dios. Firmes en la gracia de Dios. Y vamos a leer el texto y a orar. Dice 1 de Pedro 5, 6: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar, pero resístanlo firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Y después que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, les he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estén firmes en ella. La que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, los saluda, y también mi hijo Marcos. Salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal. Paz sea a todos ustedes que están en Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, tu gracia nos ha sostenido a lo largo de todo este año y particularmente a lo largo de estos últimos 4 meses que hemos sido tan bendecidos con tu palabra a través de la primera carta del apóstol Pedro. Señor, háblanos hoy, por favor. Ayúdanos a entender tu palabra y a disponer nuestro corazón también para recibirla y obedecerla. No queremos ser solo oidores olvidadizos. Queremos ser gente que te ama genuinamente, gente que recibe con anhelo tu palabra
y la obedece. Ayúdanos, Señor. Háblanos, por favor. Y, Señor, ayúdame a mí a poder predicar este mensaje en el denuedo que tu Espíritu Santo da. En el nombre de Jesús. Amén. Una de las características del postmodernismo en el que la mentalidad moderna, postmoderna, actual, es que ese tipo de mentalidad ya no le importa mucho el carácter de las personas, sino más bien le importa qué tan útiles me pueden ser las personas a mí. O sea, te voy a poner nada más por ejemplo, es muy común escuchar que, mira, a mí no me importa la vida de las celebridades mientras que sean buenos en lo que hacen. Del político dicen, no importa si es adúltero, si es tranza, si es falto de integridad, mientras sea un político preparado, inteligente y que dé resultados para el pueblo, eso es lo que nos debe importar. Del periodista dicen, no importa si es adúltero, si tiene amantes, si tiene un desastre en su familia, mientras sea un profesional de la comunicación, eso es lo que importa. Del artista y del deportista también se dice, no importa lo que hagan con su vida personal, a mí me importa si da un buen espectáculo. Esta manera de pensar está diciendo, no nos importa el carácter de las personas, nos importa lo que podemos obtener de ellas, pero a Dios sí le importa el carácter de las personas y debería importarnos también a los cristianos a la hora de decidir quiénes van a influir en nuestra vida. O sea, cuando tú tomas por referente a un político, a un artista, a un deportista, al grado que te llega a influir, tú tienes que observar cómo es el carácter de esa persona. No solo te debe importar si da un buen espectáculo o si da buenos resultados, ¿qué carácter tiene esa persona? Esto es muy importante, porque a Dios le importa el carácter. Cuando cuando el profeta Samuel fue a ungir al rey David, a David para que fuera el rey de la nación, proféticamente lo iba a hacer después. Pero cuando él llegó a su casa, vinieron primero los hermanos de David, eran hombres de guerra, fuertes, guerreros, y Samuel el profeta se iba con la finta y cada que veía a uno de ellos decía, ciertamente este es el siervo elegido por Dios, y Dios le habló a su corazón y le dijo, no mires su apariencia, porque Dios no mira la apariencia, Dios mira el corazón. Y al cristiano nos debería de importar el carácter de las personas, más que lo que pueden ellos hacer. Claro que nos importa lo que un político puede hacer, nos importa lo que un deportista puede dar, un artista, etcétera, pero también nos debe importar su integridad. Hermanos, la semana pasada vimos lo que Dios pide de los pastores. No podríamos decir, y hay iglesias que lamentablemente así funcionan, mira, no me importa su vida personal, a mí me importa que predique bien porque eso me alimenta. ¿Qué nos pasa? O sea, a Dios le importa que los siervos de Dios tengan un carácter íntegro y que aparte sirvan con diligencia. Sí importa el carácter. Tan importa que Pedro en su carta reiteradas ocasiones da instrucciones acerca del carácter. Y termina la carta hablando de cuál es el carácter que la iglesia debe tener en todos los tiempos, particularmente en tiempos de sufrimiento, para permanecer en la gracia de Dios cuando se nos mueve el tapete, cuando el mundo es sacudido. ¿Qué carácter, qué rasgos de carácter los cristianos deben manifestar si van a permanecer firmes en la gracia del Señor? Y son 3 los rasgos de carácter que vamos a ver en esta porción que menciona el apóstol Pedro, a mi entender. El primero de ellos es humildad, el segundo es sobriedad y el tercero es una confianza inquebrantable en el Dios de toda gracia. Vamos por partes. Humildad, dice el versículo 6.
O sea, ten en cuenta esto, Pedro está cerrando, está rematando la carta, está concluyendo, y él tiene que hacerlo de una manera que dé un punch, ¿verdad? Así como el boxeador, ¿verdad? Que va a dar el buen gancho al hígado, ¿verdad? O sea, una palabra que cierre con broche de oro, por así decirlo. Y dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Humildad. El rasgo más característico del cristianismo es la humildad. Lo que nos identifica mejor con Cristo es la humildad de corazón. Humildad, hermanos, es reconocer nuestra dependencia de Dios. Humildad es no buscar dominar al prójimo, sino darle al prójimo un valor por encima de mí mismo. Es poner los intereses del otro por encima de los míos. Humildad. Se los he dicho otras veces, se piensa que en esos tiempos, bueno, se sabe, en esos tiempos ni los romanos ni los griegos tenían una palabra para humildad. Esto fue inventado, fue acuñado por el cristianismo. Humildad es ver primero por el bien del otro. Es reconocer mi dependencia de Dios, es reconocer mi pequeñez delante de Dios, pero también es reconocer el valor que los demás tienen. Pedro ha insistido en toda la carta a tener humildad. En capítulo 1, versículo 17 dice: condúzcanse en temor en su peregrinar en esta tierra, en un temor de Dios, y eso habla de humildad. En el capítulo 2 nos dice: estén sujetos a los gobernantes. Y la humildad y la sujeción van totalmente de la mano, hermanos. Estamos hablando de lo mismo. Luego le dice a los esclavos en ese tiempo: estén sujetos a sus amos, y vimos que se aplica a nosotros estar sujetos a nuestros jefes en el trabajo. A las mujeres les dice: estén sujetas a sus maridos, y a los maridos les dicen: traten con humildad a su esposa. Es lo que está diciendo. En el capítulo 3, versículo 8, nos llama a todos a manifestar un espíritu humilde, y que tengamos humildad también al defender el evangelio. Cuando nos pregunten la causa de nuestra esperanza, háganlo con humildad. Capítulo 3, versículo 15. Y entonces termina la carta, versículo 6: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. Ahora, ¿cómo se expresa la humildad? O sea, pero ya te dije, humildad es reconocer nuestra dependencia de Dios, reconocer que delante de Dios somos como nada, es no buscar dominar al prójimo, atribuirle un valor al otro más que a mí. Y ese es el concepto. Pero ¿cómo se aplica? Bueno, aquí en esta última porción nos dice 3 maneras en que podemos manifestar la humildad y vivir la humildad, y debemos vivir la humildad. La primera manera práctica de manifestar humildad es tratándonos con humildad unos a otros. Y nos tenemos que regresar al versículo 5. La segunda parte del versículo 5 dice: y todos revístanse de humildad en su trato mutuo. Todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. O sea, la humildad, hermanos, se expresa tratándonos con humildad nosotros mismos. No solamente necesitas ser humilde con los pastores o con algún líder, necesitas ser humilde aún con el hermano que tiene un mes de convertido. Necesitamos ser humildes aún con los jóvenes, los que ya somos mayores, aún con los niños. La mejor explicación de lo que es la humildad, siempre lo he dicho, a mi parecer, lo vemos en Filipenses capítulo 2, versículo 3, dice lo siguiente. Filipenses 2, 3, 4, y pudiéramos seguir en adelante, ¿verdad? Pero Filipenses 2, 3 dice: no hagan nada por egoísmo o por rivalidad. Dice: no por vanagloria,
sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes, y fíjate lo que dice, aquí nos va a decir lo que es humildad, considere al otro como más importante que a sí mismo. Considere al otro como más importante que a sí mismo. Humildad es no sentirme superior a los demás. ¿Cómo ves? Versículo 4, de ahí de Filipenses. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. O sea, viendo primero por el bien del otro. Eso es manifestar humildad los unos con los otros. No sentirme superior que nadie y ver primero por los intereses del otro que por los míos. Y luego, en el versículo 6 de Filipenses, hay en ustedes la misma actitud que hubo en Cristo Jesús, y empieza a hablar del testimonio de Cristo, el siervo de siervos, humilde, perfectamente humilde. Es nuestro máximo ejemplo de humildad. Pero regresando a nuestro texto, en 1 Pedro 5:5, dice, todos revístanse de humildad en su trato mutuo. Revístanse de humildad. Revístanse habla como cuando Jesús, o sea, habla de vestirse, pero acuérdate de esta imagen. Es como cuando Jesús, aquella noche en el aposento alto, se quitó su manto y se ciñó una toalla, se vistió con una toalla y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Revístanse de humildad es, vístete como de un siervo para tus hermanos, como Jesús lo hizo. Ahora, ¿cuál es la razón para ser humildes? O un incentivo para ser humildes los unos con los otros. Dice ahí mismo en 1 Pedro 5:5 al final, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios aborrece la soberbia. O sea, si la actitud más característica del cristianismo es la humildad, la actitud más característica del diablo es la soberbia. El diablo fue echado de la presencia de Dios cuando todavía no era el diablo, por la soberbia en su corazón, que pretendió ser como Dios. La soberbia es una actitud de independencia de Dios. La soberbia, además, o sea, nos lleva a pretender ser independientes de Dios, a yo ser el rey de mi vida, a yo vivir como yo quiero. Pero además, la soberbia menosprecia a los demás, los ve como inferiores, pone los intereses propios en primer lugar. Es una actitud de alguien que pretende ser su propio Dios. Es lo más opuesto a Dios. Es el pecado por el cual, yo lo dije, Satanás fue echado de la presencia de Dios, y la soberbia es la raíz de todo pecado. Porque todo pecado, toda rebeldía en contra de Dios le está diciendo: Dios, se haga mi voluntad, no la tuya. Nos lleva a ver a los otros, la soberbia, como rivales o como sirvientes. ¿Y qué es lo que dice el texto? Dios resiste a los soberbios. Quiere decir, Dios aparta su rostro del soberbio. Cuando leímos en el capítulo 3, versículo 7, las indicaciones para los maridos, les decía: maridos, traten a sus mujeres como vaso frágil, como a coherederas de la gracia. Y dice al final: para que sus oraciones no tengan estorbo. O sea, ¿qué está diciendo? Maridos, si ustedes tratan a sus mujeres con soberbia, Dios apartará su rostro de ustedes. No va a escuchar sus oraciones. Soberbia nos aparta de Dios, hace que Dios voltee su rostro hacia otro lado.
cuando tenemos contiendas entre nosotros, cuando tenemos rencillas, pleitos, es por soberbia. Y dice la Biblia, revístanse de humildad en su trato los unos con los otros. Es triste que las contiendas luego duran semanas, meses, con los hermanos de la iglesia o en la misma casa. Es soberbia. El Señor dice, revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, da gracia al humilde. Cuando nos humillamos a Dios y nos sometemos a Él, y Él nos da esa gracia para poder ser humildes los unos con los otros. Sin la gracia de Dios no podemos ser sumisos los unos a los otros. Y esa gracia viene cuando nosotros disponemos nuestro corazón y nos humillamos delante de Dios. La evidencia de que estamos sujetos y obedientes a Dios es que podemos ser humildes y sumisos en nuestro trato los unos con los otros. Y hermanos, la humildad es un acto de fe. Batallamos en someternos a los demás y batallamos en ser humildes con los demás porque tenemos temor de que abusen de nosotros. Es que si me ve débil, pensamos, ¿verdad? Me va a agandallar, va a ser abusivo. El cristiano confía en Dios, entonces por fe se humilla y es sumiso porque su confianza no está en lo que va en la reacción del otro, sino en Dios. La rebelión, el pleito, las contiendas son evidencia de que vivimos con mucha soberbia en el corazón. Dije que hay 3 maneras en que podemos expresar o vivir maneras prácticas de expresar la humildad. El primero es revistiéndonos de humildad en nuestro trato los unos con los otros. La segunda es sometiéndonos bajo la mano poderosa de Dios. Mira el versículo 6. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. ¿A qué se refiere humillarnos bajo la poderosa mano de Dios? La expresión la mano de Dios o la poderosa mano de Dios hace alusión a muchas ocasiones en el Antiguo Testamento que Dios ponía su mano poderosa, por ejemplo, en el Éxodo, cuando Dios sacó a su pueblo y puso, dice el texto, que puso su mano poderosa sobre Faraón y sobre la nación de Egipto. Es decir, lo que está diciendo, sométanse con humildad al plan soberano de Dios en el sufrimiento. O sea, cuando estás en el sufrimiento, tenemos que responder con humildad, humillándonos bajo la poderosa mano de Dios, que Él está permitiendo y orquestando y gobernando nuestro sufrimiento. A eso se refiere. Tú en el sufrimiento puedes quejarte, renegar contra Dios, mostrar una actitud rebelde, pero el Señor te dice, así no va. Tienes que ser humilde, humíllate bajo mi poderosa mano que está obrando en tu vida, aún en el sufrimiento. Hay un plan soberano de Dios. Y en vez de reaccionar con soberbia e impaciencia, debemos someternos con humildad a la soberanía de Dios. Someternos, humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, es también renunciar a buscar nosotros mismos nuestra exaltación, nuestra promoción, nuestro propio beneficio. Necesitamos confiar en Dios al someternos a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y entonces, da una razón aquí, para que Él los exalte a su debido tiempo. La exaltación viene de Él. Te voy a poner ejemplos para que entendamos más claro cómo es esto de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte a su debido tiempo. Noé, le dijo el Señor, construye un arca. Y hace unas semanas hablamos de Noé porque ahí lo mencionaba en el capítulo 4. 100 años construyendo un arca, soportando burlas, soportando menosprecio. 100 años humillándose bajo la poderosa mano de Dios
y Dios lo exaltó al ser el único sobreviviente, él y su familia, de ese diluvio. Humíllense bajo la poderosa, soberana mano de Dios y Él les exaltará a su debido tiempo, no el nuestro, el de Dios. Job, no sabemos por cuánto tiempo estuvo humillado bajo la poderosa mano de Dios al perder sus hijos, su riqueza, sus sirvientes, todo lo perdió en un día. Le vino una enfermedad en su carne. No sabemos cuánto tiempo estuvo sometido, humillado bajo la poderosa mano de Dios, pero cuando tú lees el final del libro de Job, tú ves que en el tiempo de Dios, Dios exaltó a Job a su debido tiempo. Abraham le promete descendencia al Señor. Era una vergüenza en ese tiempo, era una afrenta en ese tiempo no tener familia, no tener hijos. Dios le promete, te voy a dar un hijo y te voy a dar una descendencia más numerosa que las estrellas del cielo, que la arena en el mar. Sometido como 25 años bajo la poderosa mano de Dios, soportando de todo, hasta que llegó el cumplimiento y fue exaltado a su debido tiempo. José, 13, 14 años, sometido, humillado bajo la poderosa mano de Dios, en sufrimientos, vendido como esclavo por sus hermanos, metido a la cárcel injustamente. 13 o 14 años duró su humillación bajo la poderosa mano de Dios, y a su debido tiempo Dios lo exaltó hasta ser el gobernador de Egipto. Moisés, 40 años humillado bajo la poderosa mano de Dios en el desierto, siendo nadie, y después Dios le exaltó siendo el gran libertador del pueblo de Dios en Éxodo. Y pudiéramos hablar de David, de Esther, de Pablo, de Pedro y el máximo ejemplo, Jesucristo. Todos ellos, hermanos, humillándose bajo la poderosa mano de Dios, y fueron exaltados a su debido tiempo. Así es de que hemos visto hasta ahorita dos maneras de practicar la humildad. Primero, revistiéndonos de humildad unos con otros, siendo siervos los unos de los otros. La segunda manera es en el sufrimiento. Dios, yo no entiendo lo que está pasando, no me gusta, pero yo me someto, me humillo bajo tu poderosa mano, espero en ti, mi exaltación viene de ti. Ahorita estoy en humillación, pero tú vas a obrar. Amén. La tercera manera es echando toda nuestra ansiedad sobre Él, versículo 7, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Es muy posible, y lo sabemos, los hermanos que recibieron esta carta originalmente, cuando Pedro manda esta carta, esos hermanos estaban ansiosos por muchas razones. Sus vidas peligraban. Habían perdido sus bienes, sus propiedades, muchos de ellos. También su reputación había sido afectada. Tenían muchas razones para estar ansiosos. Y Pedro les dice, hey, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. ¿De qué manera, Pedro? Pues esta es otra manera. Echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Los tiempos de sufrimiento son también tiempos de ansiedad. En esta pandemia se dispararon las enfermedades emocionales, la depresión, ataques de pánico, ansiedades, etcétera. Y yo lo sé, muchos de nosotros en este año hemos tenido que aprender a lidiar, o estamos todavía lidiando con ansiedades que antes no habíamos lidiado, o no en esos niveles, porque son tiempos de aflicción. En tiempos de aflicción son tiempos de ansiedad, y necesitamos, escucha, porque este es el punto de Pedro, necesitamos tener la humildad de poner todo aquello que nos pone ansiosos en la mano de Dios. Porque, mi hermano, analiza un poco lo que te pone ansioso y tú te vas a dar cuenta que la ansiedad tiene sus raíces en el orgullo, en el querer yo estar en control de mi salud,
de mi esposa, de mis hijos, de mi reputación, de mi vida. Somos orgullosos que queremos tener todo bajo control y cuando algo se sale de control me lleno de ansiedad. Eso es orgullo. Por eso Él está diciendo, para que se cumpla el que tú puedas lidiar con la ansiedad, pues Dios tiene cuidado de ti, tienes que primero, el versículo 6, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él les exalte cuando fuere tiempo, echando toda su ansiedad sobre Dios porque Él tiene cuidado de ustedes. Hermanos, una expresión de la humildad es echar nuestras ansiedades sobre Dios. Necesitamos aprender a confiar en Dios para todas aquellas cosas que nos llenan de ansiedad. Y Él dice la razón para echar nuestra ansiedad sobre Dios, dice, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de ustedes, dice al final del versículo 7. Necesitamos someternos a la soberanía de Dios en el sufrimiento para poder experimentar el cuidado de Dios en nuestra vida. Escuche, hermano, o Dios tiene cuidado de tu vida o tú vas a pretender cuidarte a ti mismo mejor que Dios, y eso es soberbia. Y hermano, todos batallamos con la ansiedad. Yo he tenido batallas intensas con la ansiedad. Me he dado cuenta que la ansiedad es un problema de mi orgullo, de soberbia, de querer estar al control, aún de mi salud. Tú no puedes controlar eso. Debemos ser diligentes, cuidar nuestra vida, hacer lo que nos toca, pero al final del día es Dios quien tiene control de todo. Es Dios quien tiene cuidado de nosotros. Amén. Pedro había comprobado en su vida que Jesús tenía cuidado de él y por eso escribe esto. Cuando él estaba ansioso porque su suegra estaba enferma con una fiebre muy alta, Jesús sanó a su suegra. Cuando Pedro estuvo ansioso porque pasó toda la noche y no pudo pescar nada, Jesús le dio una gran pesca. Has leído los evangelios, ¿verdad? Cuando Pedro no tenía para pagar el impuesto y vinieron a cobrar el impuesto, Jesús le dio para pagar el impuesto. Jesús lo ayudó a caminar sobre las aguas y aun cuando se hundió por su falta de confianza, por su soberbia, Jesús tiernamente lo sostuvo y lo sacó de las aguas. Jesús reparó el daño que Pedro cometió al cortarle la oreja a ese hombre llamado Malco. E incluso Jesús libró de la cárcel al apóstol Pedro cuando Jesús ya había ascendido a los cielos. Pero en Hechos capítulo 12 nos relata que Pedro está en la cárcel y de pronto viene un ángel y lo saca de la cárcel. Pedro había aprendido: echen toda su ansiedad sobre Dios, hermanos, porque Él tiene cuidado de ustedes. Todas las veces que yo he estado ansioso, Él me ha manifestado siempre que Él tiene cuidado de mí. Es lo que está haciendo Pedro. Humildad se demuestra echando toda nuestra ansiedad sobre Dios. Jesús mismo nos exhorta a combatir la ansiedad confiando en que Él tiene cuidado de nosotros. Mateo 6:25, yo les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, qué beberán, y por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, no siembran, no ciegan, no recogen en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero yo les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe?
Y no se preocupen por nada, diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos? Los paganos buscan ansiosamente estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Busquen primero su reino y su justicia y todo vendrá por añadidura. Jesús está diciendo lo mismo, hermanos. No estén ansiosos ni por las cosas más básicas de la vida, como el alimento y el vestido. Dios tiene cuidado de ustedes. Ahora, cuando te sientas ansioso y ansiosa, no te condenes diciendo, es que yo soy cristiano, ya no debería estar ansioso. Entonces te pones ansioso de estar ansioso. Todos batallamos con la ansiedad. Jesús tuvo ansiedad en el Getsemaní. Dijo, estoy angustiado hasta la muerte. ¿Pero qué hizo? Echó su ansiedad sobre el Padre, sabiendo que Él tenía cuidado de Él. Amén. Lo que tenemos que aprender es ser humildes para entender, esto yo no lo puedo controlar, Dios, esto me rebasa. Yo vengo a ti, Señor, y pongo toda esta situación en tus manos. Haz tu obra, que tú tienes cuidado de mí. Amén. Ese es tu Padre. Pero necesitamos humillarnos bajo su poderosa mano. Nos cuesta mucho, hermanos. Queremos resolverlo a nuestra manera. Nos metemos en broncas económicas. Ay, voy a sacar un préstamo y lo voy a hacer así y lo voy a hacer así. No, hombre, tengo inmensos y pues en todas áreas de nuestra vida y terminamos regándola más. ¿Por qué? Por no humillarnos, por pretender ser mi propio Dios que resuelve todo. Por pretender tener todo bajo control. Es soberbia. Humillémonos echando nuestra ansiedad sobre Él. Humildad es confiar en que Él tiene cuidado de mí. La ansiedad atormenta tu alma. La humildad llena el alma de paz. Por ello Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. La humildad llena de descanso nuestra alma aún en medio de los sufrimientos. Amén. El segundo rasgo de carácter que Pedro instruye es sobriedad. Sobriedad. O sea, además de ser humildes, necesitamos desarrollar sobriedad. Sean de espíritu sobrio. Versículo 8. Estén alerta porque su adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Esta es la tercera ocasión que Pedro en la carta nos llama a ser sobrios. En el capítulo 1, versículo 13, llamó a sean sobrios poniendo toda su esperanza en la salvación en Jesús. Acusa a Dios y le dice, ay sí Dios, pues Él te es fiel porque tú no lo has tocado. Él es el acusador. Él es el que mete condenación y acusación muchas veces en nuestro corazón. Es el que luego pone, ay si vas a ir a la iglesia, muy santo, qué hipócrita eres. Después de lo que hiciste ayer, después de cómo has estado. Es el acusador. Pero también es dice su adversario, el diablo. La palabra diablo quiere decir calumniador. Es el padre de mentira. Y el enemigo muchas veces usa a los inconversos para acusar y calumniar a los hijos de Dios. El diablo muchas veces viene como una serpiente para engañar, como lo hizo en el huerto del Edén con Eva. Pero muchas veces viene como un león rugiente buscando a quien devorar. Y ahí quiere decir literalmente aplastar, destruir. Sí, hermanos, sí tenemos un enemigo que existe. La Biblia nos exhorta mucho a estar sobrios, pensar de una manera sobria acerca del diablo. O sea, ni es necesario ponerle tanta atención, pero tampoco podemos menospreciarlo, porque es un enemigo real y nos quiere destruir. El diablo tentó a Jesús en múltiples ocasiones. Dios nos advierte en varias ocasiones en su palabra acerca de las acechanzas del diablo. Entonces, dice el texto,
Versículo 8 y 9. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar, pero resístanlo firmes en la fe. Ok. Necesitamos ser sobrios para resistir al diablo. ¿Cómo le resistimos? 4 maneras de resistir los embates del diablo. Número 1, estemos alertas. Dice el versículo 8, sean de espíritu sobrio, dice, estén alerta, porque su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Estén alerta. Cuando el rey David bajó la guardia, dejó de estar alerta. Él era un hombre que vivía siempre en alerta. Cuando él dejó de estar alerta, el diablo lo engañó y lo hizo cometer pecados horribles. Cuando Pedro se sintió muy confiado y le dijo, Señor, no te voy a negar, es más, voy a ir a morir junto contigo. En vez de permanecer alerta, a pesar de las advertencias de Jesús, se quedó dormido en el huerto de Getsemaní y el diablo lo zarandeó. Necesitamos estar alertas. Número 2, necesitamos mantenernos firmes en la fe. Dice el versículo 9, pero resístanlo firmes en la fe. Escuche, hermano. El principal ataque del diablo contra los hijos de Dios es un ataque en contra de tu fe en Cristo. Es un ataque en contra de tu confianza en Cristo. El diablo, la principal manera en que ataca a los cristianos no es viniéndote a jalar las patas en la noche. O sea, tenemos que ser sobrios en cómo pensamos del diablo. Hay cristianismo que no piensa sobre del diablo. Dicen que el alcoholismo es un demonio, que la pornografía es un demonio, que el adulterio es un demonio, que la pereza es un demonio, que todo es un demonio. Pero si todo es un demonio, entonces no necesito arrepentirme, necesito que me hagan liberación. ¿Te das cuenta el engaño? Y yo no estoy diciendo que hay ocasiones que sí se necesita ministrar a alguien y ordenar al diablo que suelte su vida, etcétera, pero son los mínimos casos. La mayoría de los casos necesitamos arrepentirnos de algún engaño que creímos del diablo. Porque él ataca nuestra fe. Te lo voy a demostrar. O sea, es lo que la Biblia enseña. El principal ataque del diablo es en contra de tu fe, contra tu confianza en Dios. En el huerto del Edén, la primera vez que en la Biblia, en el relato de la Biblia, vemos que el diablo aparece en el huerto del Edén, dialoga con Eva. Y el ataque del diablo fue directo en contra de la fe de Eva. La confianza que Eva tenía en Dios. Le dice, con que Dios ha dicho que de ningún árbol del huerto puedes comer. Y estaba mintiendo. Y Eva le dice, no podemos comer, de todo árbol podemos comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que lo miremos o lo toquemos vamos a morir. Y le dice el diablo, no vas a morir, sino que Dios sabe que el día que comas de él vas a ser como Dios. Fíjate cómo apeló a su orgullo. Dijo, Dios sabe que el día que comas de él, tú vas a poder gobernar tu vida. Vas a ser como Dios. Dios le está diciendo esto Dios no es tan bondadoso. La hizo dudar de la bondad de Dios. La hizo dudar de la palabra que Dios les había dado en el capítulo 2. Y cuando la hizo dudar, obviamente es un ataque a la fe por la duda. Es un ataque a la fe, es una desconfianza en Dios. Entonces Eva pecó y también su marido Adán con ella. Jesús le advirtió a Pedro, posteriormente, a Pedro, el que escribe esta carta, Jesús le advirtió a Pedro, el ataque que el diablo va a lanzar contra ti, Pedro, es contra tu fe. En Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32, dice lo siguiente, Simón, Simón, que así le decían a Pedro también, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. Y mira el 32, está la clave. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle.
he rogado por ti, ¿para qué? Para que no te vayas de alcohólico, para que no te vayas de drogadicto. No. He rogado por ti para que tu fe no falle. Porque Pedro, el ataque del diablo, el principal ataque del diablo, escúchame bien, amado hermano, es contra tu fe. Por eso dice el texto, resístanle firmes en la fe. El ataque contra Pedro fue en contra de su fe, contra su confianza en Dios. Y Pedro, que se sentía muy seguro, pero acuérdate, era soberbia, no era humildad, negó a Jesús 3 veces. Jesús en el desierto fue tentado por el diablo para que dejara de confiar en Dios Padre. Pero Jesús las 3 veces le contestó con la palabra de Dios y lo resistió y se fue de ahí. En Efesios 6:16, un texto que habla de la armadura de Dios, ¿verdad? Dice, sobre todo, tomen el escudo de la fe con el cual podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. ¿El escudo de qué? El escudo de la fe. ¿Cómo resistimos al diablo, Pedro? Ahí en 1 Pedro 5, firmes en la fe. Pablo en Efesios nos dice, tomen el escudo de la fe con el que pueden apagar todos, no algunos, todos los dardos de fuego del maligno, los dardos encendidos. El soldado romano, está usando una analogía Pablo, el soldado romano usaba un escudo que tenía como 1,20 metros de alto y 60 centímetros de ancho. Ese escudo podría cubrirlos a ellos casi de manera completa, el cuerpo del soldado romano, y tenía algunas partes de metal a prueba de fuego para que cuando los enemigos les lanzaran flechas encendidas en fuego, esos escudos los defendían y extinguían el fuego. Los ataques del enemigo son como flechas ardientes que son lanzados a veces del exterior, a veces del interior a tu corazón, pero lanza mentiras, lanza acusaciones, lanza tentaciones de manera constante, y todos esos dardos tienen como propósito hacerte desconfiar de Dios. Pero es que yo le he pedido mucho a Dios y esto no se me quita. Pero es que yo le he pedido a Dios como que Dios ya no me oye. Pero es que sí, la palabra dice eso, hermano, pero yo mejor pienso que es otra cosa. Resístele firme en la fe. ¿Qué es fe? Confiar en el Señor. Lo que Él dice, Él lo cumple. Si está escrito en su palabra, esa es la verdad. Yo confío en ello. Necesitamos el escudo de la fe que apaga todos los fuegos, los dardos de fuego, todos los dardos de fuego, toda mentira, toda tentación, toda acusación del diablo son extinguidas en un corazón que se mantiene firme, confiando en Dios y confiando en lo que Él dice en su palabra. Andar en incredulidad es sumamente peligroso para el cristiano. La tercera manera de resistir al diablo es al mantenernos humildes y sujetos a Dios. Al mantenernos humildes y sujetos a Dios. No es casualidad que en este texto Pedro nos dice primero, sean humildes unos con otros, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, echen toda su ansiedad sobre Él, Él tiene cuidado de ustedes, humíllense, y luego dice, sean sobrios y estén alertas porque su adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, ¿qué tiene que ver humildad con esto? Pues tiene que ver todo, porque Satanás te quiere hacer dudar de Dios y alimenta tu soberbia, y la humildad nos ayuda a resistir al diablo. Santiago lo dice así en Santiago capítulo 4 versículos 6 y 7. Pero Él da mayor gracia, por eso dice, y va a decir el mismo texto que usa Pedro y que viene de Proverbios 3, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, dice Santiago, por tanto, sométanse a Dios, o sea, sean humildes, resistan al diablo, ¿cómo? Ya no lo dijo Pedro, por la fe, y el diablo huirá de ustedes.
Todas las demás fórmulas que tú oigas acerca de resistir al diablo, si no tienen un fundamento sólido en la Biblia, no son de Dios. Él dice, humíllate bajo la poderosa mano de Dios, resiste al diablo en la fe y te lo garantizo, huirá de ti. Amén. Antes de poder hacerle frente al diablo, nos tenemos que rendir al Señor. ¿Qué hizo Pedro cuando Jesús le advirtió? Pedro, el diablo va a venir a zarandearte, ha pedido para zarandear, me vas a negar 3 veces. Pedro, ¿qué hizo? En vez de humillarse ante Jesús, discutió con Jesús. Jesús, yo no te voy a negar, voy contigo hasta la muerte. Pedro discutió con Jesús y terminó postrado ante el diablo. Pero si tú ¿cómo puedes mantenerte contra el diablo firme, de pie, cuando estás postrado ante Jesús, humillado ante Él? Amén. Tú decides a quién te postras. Si te postras a Jesús, resistes al diablo. Si discutes con Jesús, te quejas, cuestionas, te rebelas, terminarás postrado ante tu adversario, que anda como león rugiente buscando devorarte. Esto no es un juego. Hay guerra en la vida cristiana. Y aquellos que el diablo les alimenta la soberbia, el orgullo, los enreda con dudas, con desconfianzas, terminan postrados delante del diablo, aplastados. Y es muy triste. La cuarta manera de resistir al diablo es sabiendo que nuestros hermanos tienen las mismas luchas. Versículo 9, resistan los firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Nunca pienses que eres el único que está sufriendo esas batallas que tú sufres. No eres el único. Tienes hermanos en todo el mundo que están enfrentando lo mismo. Por ello debemos orar unos por otros y ayudarnos unos a otros. Hermano, tienes que recordar, tus victorias personales ayudarán a otros y las victorias de otros te van a ayudar a ti. Así funciona el pueblo de Dios. Por eso el Señor nos llama a no andar solitario. Cuando dice su adversario el diablo anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar, está buscando una oveja que ande solitaria, que no tenga el cobijo de otros hermanos que estén orando por él, ayudándole. Dije que son 3 actitudes del carácter que se mantiene firme en la gracia de Dios: humildad, sobriedad en contra del diablo, y número 3, confiando en el Dios de toda gracia. Versículo 10. Y después que hayan sufrido un poco de tiempo, me encanta lo que dice, después que hayan sufrido un poco de tiempo. Es decir, ¿por qué me encanta? Porque el cristianismo te dice siempre la verdad, te dice la neta. O sea, profetas de prosperidad y todo ese rollo te dicen, no, aquí no vas a sufrir. El Señor dice en su palabra y una y otra vez, vas a sufrir. O sea, por causa de Cristo, te lo aseguro, vas a sufrir. Después que hayan sufrido, y luego me encanta esto, por un poco de tiempo. Hermano, dice, por un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo. Fíjate lo que está diciendo. Hey, tu sufrimiento en esta tierra es pasajero. La gloria que te espera es eterna. Es eterna. Después que hayan sufrido un poco de tiempo. El sufrimiento, hermanos, no es inevitable para los hijos de Dios, pero tampoco es en vano. Dios siempre saca provecho de nuestros sufrimientos. Siempre. Dice el Dios de toda gracia. Después que hayan sufrido un poco tiempo, el Dios de toda gracia. Me encanta el Dios de toda gracia. La vida cristiana empieza cuando tú por la fe
alcanzas la gracia salvadora de Dios y Él te salva de tus pecados. Y a partir de ese momento que tú eres hecho hijo de Dios, todo en tu vida cristiana, todo tu caminar en esta tierra es gracia sobre gracia de parte de Dios. Es el Dios de toda gracia. Nos da la gracia que necesitamos para cada sufrimiento. En el sufrimiento nuestro auxilio viene de la gracia que el Dios de toda gracia trae a nuestra vida. ¿Tú crees que Dios tiene gracia, sufrimiento para todos nuestros sufrimientos? Perdón, ¿tú crees que Dios tiene la gracia suficiente para todos nuestros sufrimientos en esta tierra? Dice que es el Dios de toda gracia. Oh, la gracia de Dios es la fuente de todas las bendiciones. En el sufrimiento nuestro auxilio viene de la gracia que el Señor trae a nuestra vida. Hebreos 4:16, lo leí justo para empezar la alabanza. Por tanto, por cuanto Jesús murió por nosotros y es nuestro sumo sacerdote, y por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Acerquémonos ¿a dónde? Al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos la gracia para la ayuda oportuna. Nuestro sufrimiento es temporal, pero la gloria que nos espera es eterna. Bájale un poquito, hijo, por favor. Todavía me falta un ratito. En el Señor obra, escucha, dice ahí el texto, versículo 10. Y después que hayan sufrido un poco de tiempo, el Señor, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, fíjate lo que dice, Él mismo, este Dios de toda gracia, los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Hermano, en el sufrimiento necesitas confiar en el Dios de toda gracia, que está obrando en tu sufrimiento para mejorar tu carácter. El sufrimiento es el lugar donde Dios más obra en nuestro carácter. Dice 4 cosas que Él hará en el sufrimiento. Nos perfeccionará, es la primera de ellas. Esta palabra nos perfeccionará quiere decir en el original remendar algo, como cuando se usa en Mateo 4:21, cuando Jesús encuentra a estos pescadores que estaban remendando las redes, reparando las redes. Literalmente significa equipar para el servicio. En el sufrimiento, la gracia de Dios nos está preparando para un servicio futuro. En el sufrimiento presente, la gracia de Dios te está equipando para un servicio que Dios tiene para ti en el futuro. El sufrimiento de los cristianos nunca es en vano, pero no será en vano, escucha hermano, si te humillas bajo la poderosa mano de Dios. Dice que también nos afirmará. Afirmará quiere decir fijar firmemente, quiere decir fijar rápido, quiere decir que el Señor va a fijar nuestro corazón en Cristo. Lo fija para mantenernos en Él. Qué bueno es este Dios de toda gracia. En el sufrimiento te está preparando, está equipando tu carácter para un servicio futuro, pero además te está fijando tu corazón al corazón de Cristo, a Cristo mismo, para que no te pierdas, no te extravíes, te fija en Él. Pero además dice, nos fortalecerá, es decir, nos hará resistentes con su gracia. Los sufrimientos obran para nuestro bien cuando estamos humillados bajo la mano de Dios, porque los sufrimientos, hermanos, también nos hacen más resistentes, y eso quiere decir nos hace pacientes. Santiago lo dice en su carta de Santiago capítulo 1, Pablo lo dice en el capítulo 5,
que cuando atravesamos por tribulaciones, el Señor está obrando en nosotros paciencia, resistencia. ¿Quién lo hace? Dios en nosotros. ¿Estás en una prueba, hermano? Confía en el Dios de toda gracia. Te está equipando, está afirmando tu corazón en Cristo y te está haciendo más resistente. Pero además dice que nos establecerá, y se refiere poner nuestros pies sobre el fundamento sólido y estable, sobre una roca que aunque el mundo se vea patas para arriba, el mundo se vea colapsado, se vea confundido, se vea rebasado por esta pandemia, por crisis económicas, por lo que sea, aquellos que están bajo la poderosa mano de Dios, el Dios de toda gracia, se mantendrán firmes y estables, porque el Dios de toda gracia los perfeccionará, los afirmará, los fortalecerá, los establecerá en la roca inamovible que es Cristo. En el sufrimiento el Señor fortalece nuestro carácter, nos hace más pacientes, más humildes, nos enseña a tener una mayor dependencia de Él, nos ayuda a alcanzar una madurez eficaz y productiva. Es por ello que podemos confiar en Él. Estamos en manos del Dios de toda gracia. ¿Qué estás atravesando en tu vida? Acude al Señor. Él es el Dios de toda gracia y Él está obrando para tu bien. Confía en Él. Echa todas tus ansiedades sobre Él. Pedro termina su carta diciendo: por conducto de Silvano, Silas, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, lo he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia, estén firmes en ella. ¿Cómo podemos estar firmes en esta gracia? Creciendo en humildad, siendo sobrios y confiando en el Dios de toda gracia. Y luego dice unos saludos, dice: la que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, los saluda. Muchos piensan, es lo que la mayoría piensa, se refiere a la iglesia de Roma y la llama la que está en Babilonia, porque es Roma en ese tiempo era la Babilonia espiritual, la cuna de todas las herejías, las falsas doctrinas, de toda la brujería y todo la inmundicia espiritual que tenía dominado en ese tiempo al mundo. Actualmente, no sé, yo creo que la Babilonia actual es todo un sistema que está regado por todo el mundo, no lo sé, no vamos a hablar de eso más, pero dice, les saluda, o sea, la iglesia en Roma les saluda, dice, y también mi hijo Marcos. Este Marcos es el que escribió el Evangelio de Marcos, o sea, Marcos no fue un apóstol, Marcos fue un discípulo de Pedro, y Marcos escribe el Evangelio en gran medida por lo que Pedro le platicó acerca de Cristo. Y dice: salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal, excepto en tiempos de coronavirus. No, la verdad es que hay veces que no lo podemos evitar. Y cuando el amor de Cristo está. Son 4 ocasiones que en el Nuevo Testamento los apóstoles llaman a la iglesia en ese tiempo. Salúdense con un beso santo, dice Pablo, y dice Pedro, dice, con un beso de amor fraternal. O sea, el amor entre hermanos tiene que ser afectivo, tiene que ser notorio, es algo del corazón que se nota. Y dice al último: paz sea a todos ustedes que están en Cristo. Paz a los que están en Cristo. Paz a los que están en Cristo. ¿Cómo termina la carta? Diciendo: paz a los que están en Cristo. ¿Cómo empezó la carta? Capítulo 1, versículo 2, el principio de la carta. Al final del versículo, bueno, voy a leer el versículo 2. Según el previo conocimiento del Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, dice que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. La carta comienza diciendo: la gracia y la paz sean ustedes. La carta termina: paz sea a todos ustedes que están en Cristo. Toda la carta apunta a la paz de Dios aún en medio del sufrimiento.
a tener esperanza en medio del sufrimiento. ¿Estás en paz con Dios? Te pregunto. ¿Estás seguro de que estás en paz con Dios? ¿De que Él ha perdonado todas tus pecados y tus ofensas y tus rebeliones y tus soberbias en contra de Dios? Si tú nunca has hecho la paz con Dios, yo quiero decirte, la Biblia enseña que la paz, lo puedes leer ahí, paz sea a todos ustedes los que están en Cristo, nada más. La paz con Dios la alcanzas a través de Cristo, cuando tú crees que Él murió por tus pecados, porque dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si no has hecho la paz con Dios nunca en tu vida, yo te animo, ven hoy y haz la paz con Dios. Arrepiéntete, ruégale ahí en tu corazón a Dios que perdone tus pecados. Ruégaselo en tu corazón. Él entiende tus oraciones que levantas a Él en tu corazón. Ruégale, Señor, perdóname, he vivido una vida opuesta a tu voluntad. Perdóname, quiero hacer la paz contigo por medio de aquel que murió por mí en la cruz. Pedro nos anima en esta carta, Pedro anima a la iglesia en esta carta a mantener la confianza en el Señor. Nos anima a esperar en Él cuando nos encontremos en sufrimiento. A través de los siglos, hermanos, la iglesia ha atravesado por muchos sufrimientos y persecuciones. El diablo ha intentado devorar la fe de la iglesia y sin embargo la iglesia del Señor Jesucristo sigue creciendo, sigue aumentando, sigue avanzando, porque el Dios de toda gracia es el que la perfecciona, la afirma, la fortalece y la establece. En ese Dios confiamos. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por toda tu bendición derramada en nuestras vidas a través de Jesucristo. Señor, gracias por recordarnos que tú eres Dios que está en control de todo. Señor, líbranos de pretender querer el control de todo. Perdona nuestra arrogancia, Señor. Hoy nos humillamos delante de ti. Perdona nuestra arrogancia de pretender gobernar, controlar todo en nuestra vida. Señor, tú eres el Dios suficiente, que tienes cuidado de nosotros. Señor, ayúdanos a mantenernos sobrios y alertas, firmes en tu palabra, firmes en la fe en Cristo Jesús, firmes en tu gracia, Señor. Ayúdanos a ser vigilantes con nuestro propio corazón. ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos creyendo? Y ayúdanos a llevar todos nuestros pensamientos cautivos a tu voluntad expresada en la Biblia. Señor, ayúdanos a depositar nuestra entera confianza en ti, el Dios de toda gracia. Gracias te damos, Señor, te adoramos en Cristo Jesús. A ti sea la gloria por los siglos. Amén. Hermano, ponte de pie, vamos a adorar al Dios de toda gracia. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio
siglos de los siglos. Amén. Y además el Dios de toda gracia, de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, a su gloria, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea, a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén y amén. A ti sea la gloria, Jesús. A ti sea la gloria, Dios de toda gracia. A ti sea la gloria, Señor, en medio de tu iglesia por todos los siglos. A ti, Dios de toda gracia, aquel en el que podemos confiar, que sostiene nuestras vidas, que aún en el sufrimiento está obrando para nuestro bien, que tienes cuidado de nosotros, que nos estás perfeccionando, afirmando, fortaleciendo y estableciendo. A ti sea la gloria, amado Señor. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea la gloria. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén y amén. Señor, gracias. Tenemos un Dios hermoso, hermanos, fiel, fiel, que nunca abandona a su pueblo. Él estará con su pueblo aún en las peores tormentas y sacará a su pueblo adelante
hasta el día en que Él nos lleve al hogar celestial, donde le veremos cara a cara. Amén. Mientras tanto, hermanos, el llamado del Señor para nosotros es revestirnos de humildad en nuestro trato mutuo unos con otros, ser sobrios ante las acechanzas del enemigo, resistiéndole firmes en la fe, además echando toda nuestra ansiedad sobre el Señor, que tiene cuidado de nosotros, y confiar en Él. Aún en el sufrimiento, Él está obrando para nuestro bien y el bien de su reino. Amén. Que la paz de Dios sea sobre todos aquellos que están en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Pueden tomar su asiento un momento, va a venir el doctor.